un nombre de dispositivo y una ciudad, pero todavía no saben quién está realmente detrás de todo. La pieza que falta la encuentra Gary Alford, un agente del IRS que se obsesiona con una pregunta bastante simple. Si alguien ha creado un mercado en la dark web, ¿cómo lo dio a conocer al principio? Así que empieza a revisar foros antiguos uno por uno, hasta que da con algo interesante. Un usuario llamado Altoid había publicado un mensaje en un foro de criptomonedas hablando de Silk Road. No solo eso, en otro mensaje ese mismo usuario buscaba gente para trabajar en un proyecto relacionado con Bitcoin. Y en el mensaje deja un correo de contacto, rosulbridge.com. Por primera vez aparece un nombre real asociado a todo esto. Gary sigue tirando del hilo y encuentra otra pista. En la web Stack Overflow, alguien llamado Ross Ulbricht había hecho una pregunta técnica sobre Tor. Lo curioso es que apenas un minuto después de publicarla, cambió su nombre de usuario a Frosty. Gary cada vez tiene más claro que ha dado con la persona correcta. Así que, con esa sospecha, decide pedir ayuda a un amigo del Departamento de Seguridad Nacional para investigarlo más a fondo. Y ahí aparece otro dato interesante. En julio de 2013, los agentes de aduanas interceptaron un paquete de Canadá dirigido a una dirección en San Francisco. Dentro encontraron 9 documentos de identidad falsos con su foto. Y cuando varios agentes tocaron a su puerta y le preguntaron por el paquete, Ross intentó quitarle importancia y les dijo que probablemente había sido una broma de sus amigos. Incluso mencionó que existía una web llamada Silk Road donde se podía comprar cosas así. Cuando Gary muestra sus resultados con el resto de agencias, todo empieza a encajar de verdad. Por un lado, el FBI ya ha visto que tanto el servidor de Silk Road como el ordenador del administrador están identificados con el mismo nombre. Y por si fuera poco, Ross vive en San Francisco, muy cerca del lugar desde el que ese administrador se ha conectado varias veces. Con toda esa información, ya no hay dudas. Ross Ulbricht es Dread Pirate Roberts. Pero aún queda un problema importante. No basta con saber quién es, tienen que poder demostrarlo. Y para eso necesitan detenerlo con el portátil abierto, porque si Ross tiene tiempo de cerrarlo, cifrar el disco o activar cualquier sistema de seguridad, podrían perder las pruebas que lo vinculan directamente con Silk Road, y sin esas pruebas, todo el caso se vendría abajo. Desde entonces, Ross pasa a estar vigilado las 24 horas del día. Los agentes saben que es cuidadoso, que a veces cambia de portátil, pero también detectan que suele trabajar desde bibliotecas públicas, y hay una en concreto que repite bastante, la del barrio de Glen Park. El 1 de octubre de 2013, en San Francisco, Ross empieza el día como cualquier otro. Desayuna con tranquilidad, guarda el portátil en su mochila y sale de casa. Lo que no sabe es que lo están siguiendo muy de cerca, y hoy han decidido que es el momento. Después de errores, pistas falsas y muchísimas horas de trabajo, todo se reduce a un solo instante. Ross entra en la biblioteca pública del barrio y se dirige a su zona habitual, al fondo, en la sección de ciencia ficción. Allí se sienta, saca el portátil y entra en Silk Road. Dentro de la biblioteca, cada agente ya está en su posición. Uno finge estar leyendo, otro parece un estudiante más. Al mismo tiempo, el agente Jared Derjegian, que lleva meses infiltrado en Silk Road bajo el alias Cirrus, le escribe para comprobar que está en línea. Hola, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Bien, ¿puedes revisar uno de los mensajes internos que te acabo de enviar? Claro, dame un segundo. Voy a iniciar sesión en el panel de administración. Vale, ¿qué mensaje es? Gracias a eso, Derjegian sabe que está dentro. Esa es la señal que estaban esperando. Justo entonces, una pareja que está cerca empieza a discutir justo detrás. Ross se gira, mira durante apenas un segundo, y de repente 2 agentes se abalanzan sobre él. Otro le quita el portátil de las manos antes de que pueda cerrarlo. En cuestión de segundos, lo reducen contra la mesa y lo esposan. Ross Ulbricht acaba de ser detenido. Y lo más importante, su portátil sigue abierto, desbloqueado y conectado como administrador. El FBI ya tiene todo lo que necesita. Al mismo tiempo, en Islandia, otro equipo toma el control del servidor principal utilizando las credenciales que acaban de conseguir y cierran el sitio web. Se acabó. En cuestión de horas, la imagen de Ross Ulbricht da la vuelta al mundo. Dentro de Silk Road, los usuarios empiezan a borrar mensajes, direcciones y cualquier rastro que pueda comprometerlos. Muchos vendedores que durante años están enviando cientos de paquetes se dan cuenta de que ya no están a salvo. Cuando el
FBI analiza su portátil, encuentran algo claro. Un diario personal que Ross ha ido documentando la evolución de Silk Road desde el principio. En la práctica, es versión escrita por él mismo. Además, hay cientos de páginas de conversaciones con socios y registros completos de todo lo que ha pasado dentro de la web. También encuentran las claves de sus monederos de Bitcoin. En total, le incautan unos 144.000 Bitcoin, que hoy en día rondarían los 10.000 millones de dólares, aunque en ese momento valen unos 28 millones. Pero además, en su portátil también encuentran algo inesperado. Uno de los agentes que participaba en la investigación había estado aceptando pagos en Bitcoin a cambio de información. Ese agente corrupto se llama Carl Force. Todo empezó cuando Carl se infiltró en los foros haciéndose pasar por un gran narcotraficante utilizando el alias Pero la historia no acabó ahí. Poco después, uno de los moderadores de Silk Road, Curtis Green, fue detenido tras una operación en la que la policía interceptó un envío ilegal. Fue entonces cuando Sean Bridges, otro agente que formaba parte del equipo de investigación, utilizó las credenciales de Curtis para entrar en Silk Road y transferir sus bitcoins a su propia cuenta. Pero Ross no sabía nada de esto en ese momento. Lo único que vio fue que su moderador dejó de responder y poco después desaparecieron $350.000 del sistema. De que la había traicionado y había huido. Así que decidió contratar a alguien que lo buscase y le hiciera devolver. Pero estas personas que hablaban con el Silk Road especialmente validaron. Claro, porque si alguien podía robarle sin consecuencias, otros podrían intentar lo mismo. Al final, fue, de nuevo, Carl Force. Carl vio la oportunidad de sacar aún más dinero y le ofreció el servicio por $40.000 por adelantado y otros 40.000 después. Ross aceptó y envió el primer pago. Como Curtis estaba bajo custodia policial, Carl simplemente preparó una muerte falsa y le envió a Ross una foto en la que aparecía que Curtis había fallecido. Al verla, Ross pensó que el trabajo estaba hecho y envió el resto del dinero. A partir de ahí, la situación se volvió Ross lo va a pedir 4 cargos más contra personas. Sin embargo, ninguno de estos asesinatos no va a producir. Ross cuenta con personas que decían ser mercenarios, pero que en realidad la situación era completamente surrealista. Dos agentes implicados en la investigación eran corruptos, aprovechándose no solo del propio Ross, sino que además utilizando recursos de la policía. Y con todo esto en marcha, a la vez en los foros de la Dark Web, el vacío que deja Silk Road no se llena con miedo, más bien ocurre lo contrario, todo empieza a moverse aún más rápido. Apenas un mes después, en noviembre de 2013, nace Silk Road 2.0, una copia casi exacta del original con el mismo funcionamiento y una estructura muy similar. En muy poco tiempo, la plataforma vuelve a llenarse de productos, vendedores y usuarios que simplemente continúan donde lo habían dejado. Y no se queda ahí. Alrededor de ese nuevo Silk Road empiezan a surgir otros mercados como Alphabet o Evolution, que con el tiempo acabarán dominando la Dark Web durante años. Todo esto deja una idea bastante clara. Cerrar Silk Road no hace desaparecer el problema. La infraestructura, la demanda y el conocimiento ya existen. Lo único que cambia es el lugar. Mientras que sigue creciendo la red, en el mundo real hay una familia que empieza su propia batalla. Los padres de Ross, Lynn y Kirk Ulbricht, se enteran de todo por las noticias. No sabían nada hasta ese momento. Viajan a Nueva York, contratan abogados y empiezan a defenderlo públicamente. Su madre, Lynn, se convierte poco a poco en la cara visible de esa defensa. Insiste en que su hijo no ha causado daño físico y que en el fondo lo único que hizo fue crear una plataforma donde cada persona tomaba sus propias decisiones.
A principios de 2015, Ross Ulbricht entra en la sala del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Está a punto de comenzar uno de los juicios más mediáticos del siglo. La jueza Catherine Forrest lleva el caso. Ross se enfrenta a 7 cargos. Entre ellos hay tráfico, blanqueo de dinero, hackeo informático, distribución de documentos falsos y el más grave de todos, liderar una organización criminal continuada. Un delito que suele aplicarse a mafias y que implica automáticamente la cadena perpetua. Entre las pruebas más importantes está su diario personal, donde describe en primera persona cómo nace y evoluciona Silk Road. Y a eso se suman los testimonios de varios de sus antiguos colaboradores. Sin embargo, los supuestos intentos de asesinato no forman parte de los cargos, ya que legalmente no puedes acusar a alguien de asesinato si no existe ninguna víctima. Aún así, la Fiscalía los menciona constantemente para construir una imagen más dura de Ross, no solo como el creador de un mercado ilegal, sino como alguien dispuesto a hacer todo para protegerlo. Por su parte, la defensa no niega que Ross estuviera detrás de la creación de Silk Road, pero intentan presentarlo como un joven brillante que dio vida a un experimento filosófico, y que tras unos meses de funcionamiento, acabó cediendo el control a otras personas que mantuvieron viva la plataforma usando su apodo, Dread Pirate Roberts. El problema es que no tienen pruebas sólidas, así que todo se basa en generar una duda razonable. Durante el juicio, ambas partes dan versiones muy distintas. La Fiscalía insiste en que Silk Road se convierte en el mayor mercado ilegal online de la historia, con cientos de miles de usuarios y un volumen de cientos de millones de dólares. Para la acusación, todo eso no puede sostenerse sin una figura central que lo dirija, y esa figura es Ross. La defensa intenta cuestionar esa versión centrándose en las dudas, en los fallos de la investigación, en la posibilidad de que otras personas utilizaran la misma identidad. Pero a medida que avanza el juicio, esa versión va perdiendo fuerza frente a todas las pruebas que se van acumulando. En un momento, Ross tiene la oportunidad de dirigirse al tribunal y dice: «He tenido mi juventud y sé que me quitarán mis años de adulto. Pero por favor, déjenme al menos mi vejez. Por favor, dejen una pequeña luz al final del túnel. Una razón para mantenerme sano, una razón para soñar con días mejores y una oportunidad de redimirme en el mundo libre antes de morir». El 4 de febrero de 2015, después de debatir durante horas, el jurado entra en la sala y anuncia su decisión: culpable de todos los cargos. La sentencia es de 2 cadenas perpetuas más 40 años, sin posibilidad de libertad condicional. ¿Es justo que alguien sin antecedentes, sin violencia directa, reciba una condena así? Ross Ulbricht ya no puede responder, pero Internet sí. Desde el mismo instante en que se hace pública la sentencia, su caso se convierte en un debate global. Cientos de miles de personas consideran que la condena es desproporcionada. Activistas, colegas e incluso exagentes empiezan a decir que se ha ido demasiado lejos. Ross recibe 2 cadenas perpetuas como si hubiera liderado una red criminal tradicional, y todos creen que él se organizan protestas y más de 500.000 personas firman una petición para solicitar su indulto. Así nace el movimiento Free Ross. Su madre, Lynn Ulbricht, empieza organizando eventos, dando entrevistas y moviéndose por todo el país para dar visibilidad a la situación de su hijo. Pero con el tiempo, convierte la causa en un movimiento mucho más grande. El nombre de Ross Ulbricht aparece en debates sobre justicia, criptomonedas y libertad. Para el mundo, el caso no es solo el de una persona, sino un símbolo de hasta dónde puede llegar el sistema judicial. Poco a poco, la presión empieza a llegar también a la política. Durante años, activistas del movimiento Free Ross intentan hacer llegar el caso a Donald Trump, buscando momentos para llamar su atención en actos públicos y consiguiendo que el tema empiece a sonar en su entorno. Y entonces, casi una década después de su arresto, ocurre algo que reabre por completo la historia. El 21 de enero de 2025, Donald Trump publica un comunicado. Acabo de llamar a la madre de Ross William Ulbricht para informarle de que, en honor a ella y al movimiento libertario que me apoyó con tanta fuerza, ha sido un placer para mí firmar un indulto total e incondicional para su hijo Ross. La escoria que trabajó para condenarlo eran algunos de los mismos lunáticos que participaron en la actual instrumentalización del gobierno en mi contra. Le impusieron 2 cadenas perpetuas. Sí, cuando lo aflojaste la cabeza no parecía tanto.
tan importante. ¿Me acompañaste o te fuiste a ver? Creo que está peleando fuera. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, show yourself, Ocelot. Oye, lamento haberte asesinado la última vez. Mira, tuvimos una última batalla juntos, ¿quién lo diría? Perpetuas más 40 años. Ridículo. Ese mismo día, Ross sale caminando de la prisión federal de Tucson, en Arizona. A la salida lo esperan su madre, su esposa y un pequeño grupo de personas cercanas. Después de más de una década encerrado, Ross ha cambiado. El mundo que dejó atrás ya no es el mismo, y él tampoco. Silk Road ha quedado atrás. Todo ha evolucionado hacia nuevas plataformas, nuevas formas de intercambio y un mundo digital mucho más complejo. Y en medio de todo eso, Ross tiene que empezar de nuevo. Pero más allá de eso, su caso ha dejado una huella difícil de ignorar. Marcó un antes y un después en la historia de Internet. Demostró hasta qué punto una sola persona puede construir un sistema capaz de cuestionar estructuras enteras. En el fondo, Silk Road no es solo la historia de una web ilegal, sino la demostración de que el control absoluto en Internet es prácticamente imposible. Siempre habrá alguien dispuesto a reconstruir lo que se ha cerrado. Y eso deja una última pregunta. Si el sistema no se puede detener, ¿tiene sentido seguir intentando frenarlo de la misma manera? ...30 de junio de 1999... Una mujer conduce por un camino alejado de la ciudad en el condado de St. Charles. Está sola, son más de las 6 de la tarde y el calor es asfixiante. De pronto ve algo extraño que sobresale entre las plantas. Frena, da marcha atrás y entonces lo entiende. Hay un cuerpo tirado en el suelo. Está boca arriba, medio oculto entre los arbustos. La mujer grita, se da la vuelta y corre hasta el coche. Conduce a la gasolinera más cercana y desde un teléfono público llama al 911. La policía llega rápido y asegura la zona. Se trata de un hombre afroamericano, no tiene documentación, pero logran sacarle las huellas dactilares. Se llama Ricky McCormick, tiene 41 años. No tiene heridas ni marcas claras. Nadie sabe cómo ha fallecido, por qué ni desde cuándo. Y lo más raro de todo, nadie ha llamado para denunciar su desaparición. La policía empieza a recorrer la zona. Buscan cualquier pista,
huella, un casquillo, una prenda, lo que sea, pero no encuentran nada. Es como si el cuerpo hubiese aparecido allí de la nada. En los bolsillos solo tiene un ticket del hospital y 2 notas escritas a mano con letras y números sin sentido. En ese momento nadie les da importancia, ni siquiera se lo mencionan a la familia. Pero sin que nadie lo sepa todavía, esos 2 papeles van a convertir una muerte extraña en uno de los casos más importantes que han pasado por el FBI. No son notas sin importancia, no son simples garabatos. Son el centro de un misterio que está dando la vuelta al mundo. ¿Qué le ha pasado realmente a Ricky? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Y sobre todo, ¿qué significan esas notas? Este es el misterio de Ricky McCormick. Hay algo que no encaja desde el principio, el lugar donde aparece. Ricky es encontrado tirado en medio de un maizal en West Alton, Missouri, una zona apartada llena de lugares vacíos, llenos de tierra y carreteras secundarias por donde apenas pasa nada. Y lo más importante, Ricky no tiene forma de llegar hasta ahí por sí solo. No tiene coche y no sabe conducir. Ese campo está a más de 20 kilómetros de su casa y no hay transporte público cerca. Si está allí, es porque alguien lo ha llevado. Lo ha cogido y lo ha dejado tirado en medio del campo. Y no sería la primera vez que pasa algo así en esa zona. En 1995, 4 años antes, encuentran el cuerpo de una mujer en una casa abandonada muy cerca de ese mismo campo. Ese trozo de tierra, perdido entre los ríos Mississippi y Missouri, parece un lugar perfecto para ocultar un crimen. Pero por más que la policía busca, no encuentra nada que indique que alguien más ha estado allí. Y la autopsia tampoco resuelve nada. El 27 de junio de 1999, St. Louis estaba sufriendo una intensa ola de calor. Las temperaturas alcanzaban los 32 grados, con una humedad cercana al 95%. El cuerpo está tan deteriorado que no hay forma de confirmar cómo ha muerto. Oficialmente, la causa queda como indeterminada. En los primeros días, la policía no sabe por dónde empezar. No solo no pueden probar que haya sido un asesinato, es que ni siquiera pueden decir si están ante un crimen o no. Lo único seguro es que Ricky no tendría que estar allí, y sin embargo, está. Claro. Aún así, sí hay una pista, el ticket de urgencias que encontraron en su bolsillo. El 25 de junio, Ricky fue al hospital Forest Park de St. Louis con molestias en el pecho y dificultad para respirar después de haber estado cortando el césped durante varias horas. Tras revisarle, los médicos no encontraron nada grave. Le hicieron algunas pruebas básicas, comprobaron que estaba estable y decidieron que podía irse. Así que le entregaron los formularios del alta para que los completara. Pero 15 minutos después, cuando la enfermera volvió a la sala para recogerlo, estaba sentado en la cama mirando los papeles. Enseguida se dio cuenta de que no había rellenado nada, simplemente dejó su firma final. Ricky levantó la mirada y dijo: "No sé leer ni escribir". La enfermera dudó un segundo, pero enseguida se sentó con él y juntos terminaron de rellenar los papeles. Después lo acompañó a la salida del hospital, pero en ese momento Ricky se giró hacia ella y le dijo: "Bien, cuando volver a casa podría quedarme aquí en la noche". La enfermera sabía perfectamente que no tenía sentido mirar así, pero al ver que el hospital estaba bastante tranquilo, le dijo que se podía quedar si no molestaba a nadie. Probablemente pensó que era una persona sin hogar y que simplemente necesitaba un lugar cálido donde pasar la noche. Ricky se lo agradeció varias veces. Luego caminó hasta una esquina de la sala de espera. Se sentó, cruzó los brazos y se quedó mirando fijamente hacia la entrada. Durante las siguientes horas, la enfermera le miraba de vez en cuando esperando verlo dormido. Pero cada vez que miraba, Ricky seguía exactamente igual, sentado con la espalda recta, los brazos cruzados y mirando fijamente la puerta principal del hospital, como si estuviera esperando que algo pasara en cualquier momento. Más tarde, esa misma tarde, la enfermera terminó su turno, y cuando llegó el segundo, enseguida se dieron cuenta de que había un hombre sentado en la esquina. Se acercaron para preguntarle esa noche allí. Ella le pidió que fuera a su apartamento. No, también me iba a preguntar, me lo busqué acá, no no se vi. encontraba bien, podía ayudarle. Pero Ricky Ya pagué. le dijo que primero iba a caminar hasta una gasolinera cercana para comer algo, y que después la llamaría. Sandra llevaba semanas preocupada por Ricky. Últimamente se comportaba de forma muy paranoica. Cada vez que pasaba en su apartamento y alguien caminaba por el pasillo, se ponía nervioso. Cuando Sandra le preguntaba qué estaba pasando y por qué estaba así, Ricky sonreía. Además, esta era la segunda vez esa semana que Ricky había ido a los días antes había estado en otro hospital que tenía dolores en el pecho y que no podía respirar. Los médicos empezaron
durante un par de días, pero finalmente llegó a la conclusión de que no tenía problemas físicos. Y lo cierto es que eso encajaba con su identidad. Ricky llevaba tiempo con problemas mentales. Era conocido por inventarse cosas constantemente. A veces decía que no era el entorno que estaba muy jodido. Otras veces afirmaba que en realidad era un príncipe. Incluso decía que estaba estudiando para ser médico. Sin Perdí embargo, todo a lo pesar que de era sus de... amigos y familiares le insistieron muchas veces para que buscara ayuda, no importa. Ricky nunca recibió tratamiento. Días después, un trabajador de una gasolinera le cuenta a la policía que el 26 de junio Ricky compró un perrito caliente. Y al día siguiente, el 27, volvió a verlo. Ricky entró otra vez, compró algo para comer y se fue. A partir de ahí, entra los desaparecidos. La policía queda sin nada con lo que trabajar, así que empiezan a hablar con personas cercanas a él. Es ahí cuando su novia le cuenta a la policía que Ricky hacía viajes como mula para ganar algo de dinero. Él estaba Orlando y se quedaba durante 2 días en un hotel barato. Después cogía un paquete, lo traía a St. Louis y lo entregaba. Pero después de su último viaje, el 15 de junio, algo había cambiado. Parecía mucho más asustado y cada vez más nervioso. Cuando Sandra finalmente le preguntó a quién pertenecían esos paquetes, Ricky le dijo que los estaba guardando para Buck, uno de los 2 hermanos que llevaba la gasolinera donde solía trabajar. Y eso cambia las cosas, porque aquella gasolinera no era precisamente un sitio tranquilo. Arrastraba problemas y un ambiente bastante turbio desde hacía tiempo. El dueño era Yuma Hamdullah, que había contratado a su hermano Baja para ayudarle. El problema es que los dos no se soportaban. Yuma intentaba mantenerse en un segundo plano sin llamar demasiado la atención. Baja, en cambio, era justo lo contrario, impulsivo, agresivo y llevaba tiempo en el radar de la policía. De hecho, ese mismo mes fue arrestado por agredir a un asesino hogar llamado El Roukar. Según El Rouk, Baja estaba intentando echarlo, pero cuando él se negó, Baja decidió ocuparse del problema él mismo. La policía le arrestó y El Rouk presentó cargos. Pero 2 semanas antes del juicio, murió tiroteado en su coche misteriosamente. Nadie pudiera explicar, todo quedó archivado. Los detectives que trabajan en el caso de Ricky McCormick saben que Baja es un sospechoso clave. Conocidos con pandillas en toda la ciudad de St. Louis. Pero justo cuando todo empieza a encajar, aparece un nuevo sospechoso aún más peligroso: Gregory Lamar Knox. Un informante confidencial le dice a la policía que había escuchado rumores de que un hombre llamado Gregory había cometido el asesinato de un hombre de color que trabajaba en una gasolinera de Shaw Avenue. Gregory era un traficante habitual de la zona que tenía muy buena relación con los Hamdallah y con otros grupos violentos. Y al igual que Baja, era muy conocido por las autoridades. Había sido nombrado sospechoso de varios homicidios, e incluso en al menos 2 planes de asesinato por encargo. Con 2 sospechosos sobre la mesa y una idea bastante clara de lo que podría haber pasado, los detectives se ponen manos a la obra. Durante semanas visitan la gasolinera, las casas de los hermanos Hamdullah y el edificio donde vive Gregory. Solo necesitan alguna prueba que los conecte con el asesinato. Pero a pesar de todo ese seguimiento casi constante, no encuentran absolutamente nada. Ni Bob Hamdallah ni Gregory Knox son detenidos, tienen coartadas. Y aunque sus historiales son sospechosos, nadie consigue vincularlos de forma directa con lo que le ha pasado a Ricky. Pronto el caso de asesinato se estanca, pero todavía hay algo que puede ayudar a entender lo que ha pasado, su pasado. Ricky nunca había acabado el instituto, dejó los estudios siendo adolescente y apenas sabía leer y escribir. En 1992 fue detenido por un delito grave y pasó algo más de 1 año en prisión. Después de salir, intentó mantenerse alejado de problemas buscándose la vida como podía. Pero vivía en una zona muy pobre de St. Louis, que en 1999 tenía un grave problema con las Ricky odiaba vivir allí, pero tampoco tenía opciones reales para irse. En el momento de su muerte, Ricky tenía al menos 3 hijos, estaba sin trabajo y pasaba temporadas viviendo con su madre. Todo eso lo convirtió en alguien muy fácil de utilizar. Era vulnerable, tenía pocos recursos y estaba rodeado de un entorno complicado. Pero, aún sabiendo todo eso... ¡Vete a la mierda, huevón! Finalmente, en julio de 1999, el caso se archiva. Para la familia es un golpe duro. Da la sensación de que la policía se rinde y durante años apenas se vuelve a hablar del tema. Pero en las oficinas del FBI en Quantico, Virginia, algo sigue vivo. Las 2 hojas en clave que aparecen en su bolsillo. Porque si Ricky escribe esas notas en sus últimas horas de vida, eso quiere decir que está en medio de algo.
huyendo, escondido o esperando a alguien. A finales de 2001, las notas acaban en el escritorio de Narrón, un analista de la unidad de la CRRU, el departamento de criptografía de élite del FBI, encargada de descifrar mensajes codificados. Habían trabajado en el caso del asesino del Zodíaco, descifraron códigos de espías durante la Segunda Guerra Mundial y solían analizar cifrados utilizados por pandillas y organizaciones. ¿Sobrinio? Si alguien podía descifrar el misterioso código de Ricky, eran ellos. Las dos hojas están llenas de líneas en mayúsculas con combinaciones extrañas de letras y números. Nunca han visto nada parecido. Pero Dan y su equipo no tardan en tener algo claro. Lo que tienen delante es, sin duda, un código. Si te preguntas cómo pueden saberlo, hay que recordar que estas personas están entrenadas precisamente para detectar este tipo de patrones. Y no solo eso. Además, están convencidos de que pueden tener información clave, porque en este caso no hay nadie que pueda contar lo que pasó, solo quedan esas notas. 2 páginas dobladas en un bolsillo, que tal vez contienen la última verdad de Ricky. Y a partir de este momento, resolverlo se convierte en una prioridad total para el FBI. Lo único que saben es que la víctima supuestamente era analfabeta y que estaba relacionado de alguna forma con el narcotráfico. De hecho, ni siquiera estaba claro si Ricky había escrito esas notas. Existe la posibilidad de que no sean de Ricky, sino del propio asesino. Algo parecido a lo que hizo el asesino del Zodíaco con sus códigos. Pero si realmente fuera así, la pregunta es ¿para qué? Quizá para despistar a la policía y desviar la atención a una pista falsa. En cualquier caso, esas notas son la única pista real que queda, y Dan y su equipo no están dispuestos a pasar nada por alto. Lo primero que hace Olson es contar cuántas letras hay, buscar repeticiones y comprobar si hay algún patrón. La estructura y los patrones de letras y símbolos indican claramente que hay intención detrás de ese texto. Por ejemplo, hay muchas letras E que pueden estar funcionando como separadores. Con esos datos empieza a hacer un análisis mucho más profundo. Olson usa programas para analizar frecuencias, probar combinaciones o simular códigos clásicos. También revisa mapas, direcciones y nombres para ver si alguna de las secuencias apunta a coordenadas o a lugares de St. Louis. Pero no llega a ningún resultado. Y eso no es normal. En esa unidad reciben cientos de códigos al año, pero casi siempre consiguen avanzar, aunque sea un poco. En este caso, no hay nada. Con el paso de los años, el caso McCormick se vuelve uno de los más frustrantes dentro del FBI. Olson sabe que no es aleatorio, que hay patrones, y no sabe cómo resolverlo. En 2009, como último recurso, el FBI decide presentarlo en una convención con los mejores expertos en criptografía del mundo, y ni siquiera así consiguen descifrarlas. Durante más de una década lo intentan todo. Códigos por sustitución, cifrados simples, complejos, inversión de letras, y aún así no encuentran una respuesta. El problema es que no está claro qué son esas notas. Podrían ser un código complejo, sí, pero también podrían ser una especie de lenguaje personal, algo que Ricky se inventó para él mismo. Y eso no, está congelando. Porque si alguien crea su propio... Pero está enfriando, está enfriando, está enfriando. Gracias. Ok. Veamos cuánto aguantas. ¡Ah, ya! Unir Prime. Te muestro Batano Prime.
Te veo con los perros. Ustedes dirán, pero qué cabrón, estás jugando con ayuda. Yo te vete la mierda, ya gané yo. Quiero ver cómo era con ayuda. Igual gano solo, pero... Pero... Déjame. Ah. Pega un culón. ¿Ah? Gracias, Nino. Estoy probando porque no me acuerdo que había acá. Ojo de dotado. Vale. Well, fancy that, a lost lamb wandereth him, with nary a well, thou shouldst. What can this? Obviamente, aleatorio. Ajá.
To skirt the Tarry Knot is dark for now, and not a soul still. Or perhaps that, like the poor. ¡Yo quiero el perro! Not tarry long. Fíjate que cae. A ver. Se van a matar, ¿o? Ok. Vamos a buscar la zona secreta. Que era por... acá. 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 Este es otra guardia de fuego, ¿no? Claro. LOL, Saso. ¿Y si tienen los mismos nombres? Mierda. Ok, la verdad ya... más no me importa tanto. Entonces... ¿esto por qué sirve? Ajá. Estoy seguro que va a hacer algo. Objetos clave, creo que es. Seguro que haga algo, pero bueno. ¿Cuánto más el capítulo? Si no puedo pararlo. Deme un segundo ya. Ok, no perdamos el tiempo, sigamos adelante. ¿Hay algo más que fijarme acá? No, de hecho no. Vamos a... ¿Para qué mierda compré el arma de historia? No lo voy a usar. ¿Más imbécil? ¿Verdad, Atlas? ¿Verdad? Yo sé, creo que me faltó un poco lo que queda de capítulo, aunque sea. Sistema y nadie más lo conoce, entenderlo se vuelve mucho más complicado. Hacia 2010, el caso está en punto muerto. Los investigadores ya lo ven como un caso frío. En el equipo solo unos pocos siguen dándole vueltas. Y ahora el FBI tiene dos opciones: rendirse por completo o entregar el problema a un grupo mucho más grande, abierto y completamente irreversible: el público. El 29 de marzo de 2011, Dan Olson emite un comunicado. Somos muy buenos en lo que hacemos, pero nos vendría bien algo de ayuda en este caso. Descifrar el código podría revelar el paradero de la víctima antes de su muerte y podría llevar a la solución de un homicidio. Junto a ese mensaje, el FBI también publica un documento para guiar a cualquiera que quiera intentarlo. La primera parte, titulada Descifrando códigos para detener el crimen, explica el trabajo de la CRRU y da una breve introducción al mundo de la criptografía. En la segunda, presenta un método sencillo de 4 pasos para analizar sistemas de cifrado. Paso 1. Identifica el idioma. El mensaje original está en inglés, español o en otro idioma. Paso 2. Identifica el sistema de cifrado. ¿Se trata de un cifrado por sustitución, uno de transposición o algo más complejo? Paso 3. Reconstruir la clave. Es decir, descubre qué método se utilizó para transformar el texto original en texto cifrado. Paso 4. Reconstruir el mensaje original. Usando la clave, se puede revertir el cifrado y revelar el contenido real.
Por primera vez, todo el mundo puede ver las hojas. 2 páginas repletas de texto incomprensible que llevan más de una década sin respuesta. Pero ahí también nace la polémica, porque la familia de Ricky descubre en ese momento por la prensa que existen esas notas. Nadie se lo había dicho antes. Su madre, Frankie Sparks, se queda en shock. Dice que su hijo apenas sabía escribir, que lo único que podía poner era su nombre. Es imposible que haya creado un código. En pocas horas, la página del FBI donde están publicadas las notas colapsa por el tráfico. Medios de todo el mundo empiezan a hablar del misterioso código de aquel hombre encontrado en un campo de maíz. Reddit, foros, blogs, canales de YouTube, todos empiezan a llenarse de teorías. El volumen es tan grande que tienen que crear una página específica solo para recibir teorías y posibles soluciones. Durante días, miles de personas intentan descifrarlas. De entre todos, un usuario se da cuenta de que hay muchas cadenas de caracteres que se repiten. Algunas palabras aparecen varias veces, y cuanto más corta es la secuencia, con más frecuencia aparecen. Eso le hace pensar que podría tratarse de un cifrado clásico, algo como Vigenère, donde ciertos patrones tienden a repetirse. Pero al mirar los datos, esa idea empieza a fallar. El índice de coincidencia es demasiado alto. Este índice mide con qué frecuencia aparecen ciertas letras y sirve para saber si un texto sigue los patrones de un idioma real. Cuanto más alto es ese índice, más probable es que el texto esté relacionado con un idioma real y que utilice un método de sustitución relativamente simple. En cambio, los cifrados polialfabéticos, como Vigenère, suelen generar distribuciones de letras mucho más aleatorias. Basta con mirar la frecuencia de cada letra para verlo. La letra N aparece 90 veces, la S 99, y la más común de todas era la E, 135 veces. En inglés, la E es la letra más común, pero ese patrón debería aparecer en el mensaje original, no en el texto cifrado. Esto lleva a algunos usuarios a plantear otra posibilidad. Quizá no es un cifrado por sustitución, sino por transposición. Un cifrado de transposición no cambia las letras, simplemente cambia su orden siguiendo algún tipo de regla o algoritmo. Por eso las frecuencias de las letras siguen siendo las mismas que en el texto original. El problema es descubrir cuál es la regla. Y eso no es algo que puedas resolver simplemente metiendo el texto en un programa que reorganice letras. Un usuario de Reddit llamado ThisBusiness1535 propone otra forma de verlo. Ricky no tenía coche y se movía en bus. Según su teoría, el código en realidad hace referencia a rutas de autobuses. Los números que aparecen en las notas, 71, 74, 75, 29, 173, coinciden con líneas reales de los autobuses del norte de St. Louis. Por ejemplo, 74 Florissant, 75 Lilac-Hangley, 71 Parker. Y si esta teoría es cierta, las notas podrían estar describiendo el último recorrido que hizo Ricky antes de morir, un mapa oculto escrito en clave. Pero no todos los investigadores están de acuerdo. Algunos creen que Ricky no es el autor, que alguien más escribe esas notas y él simplemente las tenía encima. La que más ha defendido esta idea es Elon Kaduni, una criptógrafa profesional que lleva años analizando el caso. Según ella, las notas son instrucciones cifradas de una red criminal, y Ricky habría sido usado para transportar ese mensaje, nada más. Quizá ni siquiera sabía lo que significaban los papeles, solo tenía que imaginarlo. Además, Ricky no tenía conocimientos suficientes como para inventar un código tan difícil. En los últimos días estaba muy ligado a gente peligrosa, la familia general, el traficante Gregory Knox. No sería extraño que alguien le diera una nota para entregar y luego se deshiciera de él. Y hay patrones que parecen encajar con esta teoría. Por ejemplo, combinaciones como NCBE, que podría traducirse como No Cash Being Exchange, no se intercambia dinero. Es una teoría que tiene lógica, pero como siempre, no hay pruebas. Nadie ha podido demostrar que el mensaje está realmente relacionado con una red criminal. Y el FBI cree que Ricky sí escribió esas notas. Aunque tuviera poca educación, Ricky pudo inventar un sistema propio, algo que solo él entendía. Hay casos parecidos, personas que crean códigos raros para escribir cosas personales. Usan iniciales, acortan palabras o sustituyen letras por números. Es posible que Ricky hiciera eso. Otras personas creen que las notas no tienen ningún mensaje real. Ricky sufría problemas mentales. Su madre explicó que él solía escribir cosas que no tenían ningún sentido. Creía que escribía bien, pero solo eran letras al azar. Y existen causas médicas que pueden explicarlo, como la grafomanía o la hipergrafía. Trastornos que hacen que alguien escriba sin parar solo porque siente la necesidad de hacerlo.
La verdad es que no está claro por qué o quién escribió esas páginas, pero el FBI sigue defendiendo lo mismo. Las notas esconden un mensaje real. Ricky es quien las escribió y tienes lo necesario para descifrarlas. Porque al final, todos los códigos, por complicados que parezcan, dejan algún tipo de rastro. Incluso la famosa máquina Enigma, utilizada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, no era realmente imposible de romper, aunque en su momento lo parecía. Enigma era una máquina que utilizaba un sistema polialfabético mecanizado con rotores giratorios. Cada vez que se pulsaba una tecla, el alfabeto cambiaba. En un momento la letra A podía convertirse en D y en la siguiente pulsación en T. Además, la configuración cambiaba cada día. Pero aún así, los aliados acabaron descifrando el código. Aprovecharon los patrones predecibles, como informes meteorológicos o saludos habituales, para tener un punto de partida y a partir de ahí empezar a descifrar el resto del mensaje. Enigma generaba miles de mensajes cada día, lo que daba a los criptógrafos una enorme cantidad de material con el que trabajar. Y ahí estaba precisamente el problema con las notas de Ricky. Solo había 2 hojas de papel, una cantidad demasiado pequeña para encontrar un patrón claro. Han pasado más de 25 años desde que apareció el cuerpo de Ricky McCormick en aquel campo de maíz de West Alton. Hoy, las 2 notas que llevaba en el bolsillo siguen sin encontrarse. Lo único que se ha movido desde entonces ha sido el interés del público. Miles de personas han intentado resolver el enigma. Han enviado ideas, teorías, fórmulas. Sin embargo, ninguno ha dado con la verdad. Puede que la respuesta haya estado ahí desde el primer día, pero nadie haya sabido verla. O quizá nunca estuvo pensada para ser entendida. Sea como sea, lo que está claro es que Ricky McCormick murió llevándose algo con él, y nadie ha conseguido averiguar qué fue. 4 de enero de 2002. En medio del caos de 4chan aparece un fondo negro con un mensaje que decía: hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hemos diseñado un hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará por el camino hasta encontrarnos. Esperamos conocer a los pocos que lleguen hasta el final. Buena suerte, 3301. Sin que nadie lo supiera, este mensaje desencadenó uno de los misterios más grandes, complejos y sofisticados en la historia de Internet. No era una simple imagen, no era una broma. Era el inicio de una de las búsquedas digitales más misteriosas jamás registradas. Una búsqueda global, sin rostro, sin reglas. Considerada por muchos como el reto más complejo jamás creado en Internet. Un desafío tan elaborado, tan profundo, que aún hoy sigue sin resolverse por completo. El misterio de Cicada 3301. Al principio nadie lo tomó en serio. Era solo otro post en 4chan, uno de los foros más caóticos y extraños de todo Internet. En 4chan puedes encontrarte prácticamente de todo, nada parece tener sentido y por eso, la mayoría de las cosas simplemente se ignora. Pero hay algo que cambia las reglas, cuando alguien lanza un reto. Cuando insinúas que detrás de un simple mensaje hay algo más, algo oculto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Hoy día... ¡Ah, la mierda! ¿Pero qué te quieres sacar plata o qué chulo? Algo que solo los más inteligentes